Bien, abran sus Biblias en Gálatas 4. Y vamos a entrar a un tema un poco complicado para algunos. Pues hay quienes tienen cierto pensamiento bastante firme con respecto a esto, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Versículo 19, 4:19, más o menos por ahí nos quedamos. Solamente quería resaltar el sentimiento del apóstol que está defraudado, decepcionado, cansado, molesto. Pero al mismo tiempo está intentando explicarle a los Gálatas cuál es la verdad, cuál es el propósito del Evangelio, cómo es sus vidas ahora, cuál es el plan de Dios en realidad y cuál es la situación y la condición. Tenemos que verlo precisamente a través de la alegoría de Sara y Agar, que es un sentido figurado, ¿verdad?, que tiene la Biblia y que tenemos que repasar bien. Conocer sus detalles, y de hecho el apóstol Pablo nos da todos los detalles, y por eso es complicado para algunos, porque pues tienen ciertos sentimientos y cierto pensamiento acerca de Israel, el actual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pensamiento apostólico verdadero acerca de Israel? Y recordemos que aquí estamos hablando de el apóstol Pablo, ¿no?, que era Saulo de Tarso, el hebreo de hebreos y fariseo, de los más importantes y más inteligentes, por supuesto, de su tiempo. Así que no es cualquier persona, un detractor de los israelitas o alguna cosa así, sino que está hablando de forma muy coherente y obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Bien, versículo 19 dice, hijitos míos. Esa expresión es muy común en los apóstoles. Pues recordemos que el amor del Señor Jesús vino a sus corazones y ellos empezaron a reflejar. El mayor de todos estos es Juan, el apóstol Juan. Pero casi todos tienen la misma expresión, hijitos, ¿verdad? Y es ese su trato con respecto a los creyentes. De hecho, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ellos tienen un sentimiento paternal, maternal al mismo tiempo con respecto a los creyentes. Y es que ellos, pues al menos con respecto al apóstol Pablo, no se tiene ningún registro de que tuviera hijos, igual el apóstol Juan, pero sus hijos eran espirituales, ¿no? A través del Evangelio. Eso era lo que ellos tenían. De hecho, es así como le llama a Timoteo. No es simplemente un discípulo de Pablo, sino que es su hijo en la fe. Así le llama. Pero él está sufriendo dolores de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no han logrado entender, no han logrado comprender. No es simplemente una desviación de doctrina. Muy probablemente el apóstol estaba discutiéndose entre, ¿será que ya tienen el Espíritu Santo o no? ¿Será que el Espíritu Santo ya está formado en ellos o todavía no? Hay que regresar a darles la palabra de Dios. Y consideremos el hecho de que esta era una comunidad que el apóstol Pablo había evangelizado y todos estos eran creyentes. Tal vez no todos del apóstol Pablo, sino pero que habían sido supervisados prácticamente por el apóstol Pablo, incluidas las iglesias que habían sido formadas. Recuerden, al principio, de acuerdo con el contexto, no sabemos exactamente cuál es el área esta de los Gálatas, pero por su forma de expresarse, el apóstol Pablo tuvo una influencia directa con respecto a la conversión de estos creyentes. Muy probablemente los creyentes solamente estaban tomando cierta filosofía del Evangelio, y que venga otra filosofía, también tomémosla, que venga otra filosofía, también tomemos esa. Y ese era el problema de estos creyentes. Muy probablemente es así. Pero el apóstol Pablo les está hablando de tal manera como que aún no se había formado Cristo, es decir, aún no habían sido transformados a la imagen de Cristo por medio de la palabra, por medio del Evangelio y obviamente por la influencia del Espíritu Santo. Versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, ¿verdad? La forma es, nuevamente sigue en su forma paternal, en su forma de amor, pero dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Lo que quiere decir, estoy sorprendido de lo que están haciendo. Estoy sorprendido de que se están desviando tan rápido, ¿verdad? Entonces lo que refleja es la decepción del apóstol Pablo. Buenas tardes, Marisol, qué bueno que se conectó. Estamos viendo Gálatas 4. Ahora vamos a entrar al versículo 21.
Sí, pregunta. Sí, tengo una pregunta. Siempre me he preguntado yo, ¿por qué dice acá dolores de parto? ¿Qué significa? O sea, eh, por fuerte, o por qué les dice hijitos. Eso, Es la idea de, bueno, los apóstoles son muy figurativos precisamente porque son cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, la idea del creyente no es un creyente que es un adepto a cierto conocimiento filosófico, sino que el creyente es un nacido de nuevo, nace al reino de Cristo. Y como dice ahí, la imagen de Cristo, hasta que en ustedes se forme la imagen de Cristo. Entonces, para el apóstol toma toda la imagen, toda la metáfora, precisamente. Ajá, no quiere decir que habían dolores directamente, sino que así como una mujer tiene dolores para tener a sus hijos, pues nosotros como creyentes al evangelizar sabemos que hay conflictos, sabemos que hay problemas, sabemos que hay trabajo. A eso el apóstol Pablo le compara con dolores de parto. El sufrimiento que ellos sufrieron, las persecuciones, todas esas cosas, el apóstol lo compara, de acuerdo con la metáfora, en esos dolores de parto, precisamente para que otros nacieran de nuevo, ¿verdad? Pero simplemente dejemos hasta ahí la metáfora. En realidad no le podemos dar ninguna situación mística ni ninguna cosa así. Pues hay quienes se atribuyen la paternidad de una manera muy fuerte, ¿no? Es más una situación de amor. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Bien, entonces entramos a la alegoría y es la situación de Sara y Agar. No sé si se recuerdan de esa historia. Si no se recuerdan, léanla. Igual está ahí en las concordancias de sus Biblias. Está Génesis 16:15 y Génesis 21, que es el final de la historia. El inicio de esta historia y de esta alegoría es Génesis 16:15. Prácticamente es todo el capítulo 16. Y Génesis 21 es el final. ¿Qué sucedió en esta situación? Sara era la esposa de Abraham y Agar era la sirvienta de Sara, o la sierva, o la esclava, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Dios le había prometido a Abraham un hijo, y se lo estoy parafraseando, obviamente, ¿no? De forma más sencilla. Dios le había prometido a Abraham un hijo y Sara no lo había tenido. Así que Sara se había desesperado tanto que le dijo, mira, aquí está mi sierva Agar, mi esclava Agar. Entonces, ve con ella, ten relaciones con ella y entonces ahí vas a tener a tu hijo. De esta situación es que surgió, ¿quién? Ismael, ¿verdad? Que se conoce como el padre de los árabes de esa raza, ¿no? Entonces, que precisamente el principio de eso lo vemos en Génesis 21. En Génesis 21 lo que vemos es el principio de la raza árabe, por si no lo sabían. Es muy importante precisamente porque vino de Ismael en la situación del desierto. Bueno, pero ahí estoy hablando del final. Entonces, de esa situación surge Ismael, que es hijo de Abraham con Agar. Entonces después vino Isaac, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando Isaac, y bueno, recordemos que Isaac es hijo de Sara, Sara con Abraham. Entonces, ambos tenían por padre Abraham, solamente tenían diferente madre. Y el apóstol Pablo toma esta alegoría. La situación es que pasado un tiempo se peleaban, se confrontaban Agar con Sara e Ismael con Isaac. Entonces había un conflicto en el hogar y es ya lo que vemos en el Génesis 21, en donde Sara le dice a Abraham, sácala, saca a Agar y saca a Ismael. Deshazte de ellos porque están molestando mucho. Y Dios le dice a Abraham, haz lo que te dice Sara, ¿verdad? Haz lo que te dice Sara y por esta razón es que Abraham toma a Agar y toma a Ismael, su hijo, y lo saca, ¿verdad? Lo saca de su herencia y de todo. El punto es que camino del desierto, eso es Génesis 21, camino del desierto, pues se habían quedado sin agua y
Agar dejó a su hijo en cierto lugar y ella mejor se alejó porque dijo, no quiero oírlo morir, no quiero oír su llanto, no quiero oír su lamento, aquí nos vamos a morir los dos, pero por eso lo dejo allá porque no quiero escucharlo muriendo. Es entonces donde se aparece un ángel. Se le aparece el ángel y le dice, Dios va a hacer un gran pueblo de tu hijo, Ismael. Así que regresa con tu hijo, les dio agua y entonces los dirigió. Y así es precisamente como empieza la historia de la raza árabe, precisamente en una enemistad entre Sara y Agar. En pocas palabras, esos son los detalles más importantes, pero como les digo, ustedes lo pueden leer, Génesis 16, todo el capítulo. Génesis 16, o al menos para recordarse. Y Génesis 21. Génesis 21 es la historia de cuando son echados de la casa. Es una situación bastante conflictiva, es una situación bastante complicada. Y pues llama la atención precisamente la situación de que Dios le dijera a Abraham, hazle caso a Sara y saca a tu hijo Ismael y saca a Agar de tu casa, porque no van a heredar junto con Isaac. Y Dios sabía lo conflictivo que era, más o menos la misma situación vemos con Jacob y Esaú, solo que ahí sí eran hijos de papá y mamá en sí, pero es una situación extraña, es un pasaje difícil. Y tal vez lo más difícil es que el apóstol Pablo lo utiliza, lo toma precisamente para hacer una alegoría entre Israel y el otro Israel. Lo vamos a ver. Mejor dicho así, Israel y el verdadero Israel. Y es eso lo que expone el apóstol Pablo. No sé cuál será la convicción de cada quien. Cada quien puede tener su idea, pero es el apóstol Pablo, ¿no? Está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está tomando este pasaje un poco complicado del Antiguo Testamento y pues entonces ya no se vuelve en una alegoría nada más, sino tiene sentido la escritura, tiene propósito la escritura. ¿Por qué razón Dios sacó a Ismael y sacó a Agar? Principalmente la idea era Ismael. El problema era Ismael. Y la idea era que Ismael no molestara a Isaac y que no heredara junto con él. Esa era la idea. Esa era la idea y el apóstol Pablo lo toma entonces. Y bueno, tenemos que entenderlo. Es muy importante ahora para los Gálatas, ¿por qué? Porque los Gálatas habían sido liberados precisamente por el Evangelio y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes quieren regresar a la esclavitud. Y vamos a ver las consecuencias de este pasaje, precisamente la alegoría. Tal vez no esta semana, tal vez la próxima, pero las consecuencias es de que el apóstol Pablo les empieza a hablar, no regresen a esclavizarse. Ustedes ya no son de ese grupo de esclavitud. Es muy importante. Bien, entonces dice versículo 21, vamos a ver. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y siempre recordemos que este es un fariseo, tal vez el más inteligente de todo su tiempo y el más importante de todo su tiempo, hablando de fariseos, ¿no? O sea, hablando de las personas de la ley, los doctores de la ley, se le llama también en la Biblia. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. De acuerdo con la historia, el de la esclava es Agar. ¿Quién es el hijo? Ismael. Y el otro de la libre es Sara, o sea, su verdadera esposa, su genuina esposa. Tomen en cuenta que es su genuina esposa, de acuerdo con la alegoría. Y obviamente el hijo de la libre es Isaac, o sea, el hijo de la promesa. Esa palabra también juega bastante en la alegoría, el hijo de la promesa. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Nació según la carne. Bueno, regresamos a la alegoría. ¿Qué pasó en la alegoría? ¿Qué pasó en la historia? Sara dice, Dios no me va a dar, Dios no va a cumplir la promesa. Entonces mejor toma aquí a Agar y haz esto. O sea, sabemos que ahí fue malo. Eso fue erróneo o fue imperfecto, como quieran llamarle. No fue una situación que Dios mandara, queremos decir. No fue algo que Dios había dado. De hecho, Ismael no tendría que haber existido formalmente. Pero fue
No creyó la promesa. Creo que no te escucho, o sí te escucho. Sara no creyó la promesa. De ahí partimos. No la creía mucho. ¿Se recuerdan cuál es el nombre cuál es el significado del nombre de Isaac? No se acuerdan, no se acuerdan de la historia. De la historia sí, y que era risa, pero era Sara. Sí, ¿por qué se llamó Risa? Y eso se lo puso el Señor. Su Porque nombre ella es no Isaac, o sea, creyó. ¿ah? A ella le dio risa, que le dijo que por qué que tan grande y no, y cómo iba a hacer eso, que iba a tener hijos y se rió. Exacto. Entonces es la incredulidad de Sara, desde ahí. Desde el mismo nombre, el nombre refleja la incredulidad de Sara, ¿verdad? Entonces, pero no era una completa descreyente, ¿verdad? O sea, sí creía en el Señor, lo que pasa es que ella se miraba a sí misma, casi 90 años, iba a tener un hijo, ¿verdad? De hecho, el apóstol en Romanos habla sobre la esterilidad de la matriz de Sara, directamente ella era estéril, ¿no? Entonces, y ya llegando a 90 años, esa matriz estaba muy mal, por así decirlo. Pero en realidad, de acuerdo con los años, la matriz tuvo que regenerarse para que pudieran hacer Isaac. El punto es ese, que sí, quien tenía más fe era Abraham. Recuérdese que a quien le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, fue Abraham. Él sacó todo, ¿verdad? Y lo acompañó Lot, pero ahí vemos a otro que no creía mucho. Creía, pero no creía mucho. ¿Qué pasó con Lot? Lot se fue a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? O sea, se fue acercando mejor a las ciudades y ahí tuvo su vida. El Señor le había ordenado a Abraham, quédate en la tierra. Y de hecho tenía que ser un peregrino. Y sus hijos fueron peregrinos. Su hijo fue peregrino y sus nietos fueron peregrinos. Bueno, más que nada Jacob y sus bisnietos, ¿no? Entonces, pero no estamos adelantando. La idea es, Sara sí creía, pero le costaba creer. Tenía cierto conflicto, ¿sí? Pero también veo yo que si Abraham tenía una relación directa, más cercana con el Señor, él podría haberle dicho no, esperemos a la promesa. No sé, eso yo lo estoy diciendo fuera completamente de que fuera yo, ¿verdad? O algo así. Ahí creo yo que lo que entra es el problema de la mujer, el problema de la esposa, en donde algo así como con Adán y Eva. Adán creía a Dios, conocía a Dios, hablaba con Dios. Pero cuando Eva le dijo y le dio de tomar el árbol, mira, estoy viva, ya comí de este árbol, come tú. ¿Por qué fue más poderoso? Eso que dijo Eva. Sí, fue una situación física, ¿no? De la compañía por ser la esposa, etcétera, ese tipo de situaciones. Entonces, lo que estamos viendo con Abraham, digamos, en esa situación, es de que Abraham se fortalecía en fe, dice el apóstol Pablo en Romanos, glorificando a Dios. Pero muy probablemente Sara llegaba con Sara y le decía, mira, no viene, no va a pasar, mejor toma. Y lo bajaba, ella lo bajaba, él buscaba a Dios y el Señor le daba más fe, pero Sara le hacía desconfiar un poco por las cosas que decía Sara, precisamente. Entonces, sí vemos una lección con respecto a la influencia que tiene una mujer sobre el hombre, es muy importante, eso sí. Lo vemos desde Adán y de hecho esa fue la razón por la cual el hombre cayó en pecado. De hecho, la mujer es la que recibió la mayor culpa precisamente porque tiene mayor culpa sobre el pecado del ser humano. Por eso es que recibió tanto castigo, pero al mismo tiempo es por esa razón que es a través de una mujer y solo una mujer que vino el Salvador. Es ahí donde se restituye la mujer, ¿verdad? Entonces, no es que Dios haya tenido a la mujer en segundo plano, sino que el Señor trató de equilibrar las cosas y es un tema bastante complicado porque pues a las mujeres no les gusta.
oírlo, ¿verdad? Y a los hombres les gusta oírlo porque dicen, bueno, el hombre es el sacerdote del hogar y todas esas cosas, cuando en realidad ahora nosotros ya no necesitamos sacerdotes. Cada quien es su propio sacerdote. Que el hombre es cabeza de la mujer en el hogar. Pues sí, pero eso no quiere decir que porque no haya un hombre quiere decir que el hogar está arruinado o destruido, no. Todo lo contrario. La presencia del Señor Jesús está ahí y ese es el propósito, ¿no? Ahora, ¿por qué cayó el hombre, digamos, por qué el ser humano cayó en pecado? ¿Por qué la mujer es maligna, malvada y todo lo demás? No. Cayó porque la mujer ejerce mayor influencia sobre el hombre que la que el hombre ejerce sobre la mujer. Y la mujer no supo cuidar eso y ser responsable sobre eso. Ese es el problema. Ese es en sí el problema. Que la mujer ejerce mayor influencia sobre el hombre y el hombre menos influencia sobre la mujer. Bueno, pero nos estamos metiendo a algo un poco más complicado y que no tiene que ver con esta lección y con esta situación. Entonces, muy probablemente por la influencia que tenía Sara sobre Abraham, en ese momento le dijo, bueno, toma a mi sierva y ya, y haz con ella un hijo, ¿verdad? Y entonces ahí que se cumple la promesa. Son cosas que contravienen la palabra de Dios. Son cosas que contravienen el propósito de Dios y precisamente están en la palabra de Dios para que entendamos que aún Abraham, siendo un siervo de Dios tan importante, tan fuerte, tan valioso, el padre de la fe y todo lo demás, de donde vino Israel y todo, aún así era imperfecto. Era imperfecto porque en lugar de obedecer y creer a Dios, se dejó llevar no por la mujer. Esa es la influencia del diablo que trata de meterlo a uno, ¿no? Que la mujer es mala. No, no es eso, sino se dejó llevar por la incredulidad. Y entonces no podemos dejarnos llevar por la incredulidad en ningún sentido. De todas maneras, acuérdense que Sara era muy hermosa, a pesar de que era grande. Tanto así que el faraón la quiso por esposa. Pero igual esa es otra historia. Buenas tardes, Linda. Qué bueno que se conectó. Estamos viendo Gálatas 4. Nos toca el versículo 22, Gálatas 4, 22. Bueno, creo que ya pasamos el 22, sí. Entonces, 23. Pero el de la esclava, es decir, Ismael, y está hablando Agar, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Por qué sabemos que por la promesa? Porque no había ningún otro sentido por el cual Isaac naciera. Y muy probablemente esa es la razón por la cual el Señor esperó. El Señor a veces espera hacer sus milagros hasta que no hay ninguna otra razón para que suceda ese milagro más que por la voluntad de Dios. Si Sara hubiera tenido 40 años, 30 años, incluso 50 años, entonces habría sido lógico entender, bueno, sí, todavía se le compuso la matriz o algo así, pero ya 90 años y Abraham más de 100 años. Entonces, tenemos que entender que solamente por la promesa fue que vino Isaac, nada más. Y muy probablemente esa es la razón por la cual el Señor lo hizo. Digo muy probablemente porque no lo sabemos. No sabemos por qué el Señor esperó hasta que Abraham tuviera 100 años y Sara tuviera casi 90 años, o tuviera 90 años. No sabemos y no lo vamos a saber. Esos son los misterios de Dios. Pero probablemente esa era la razón. La idea de solamente por la promesa es que existe este. Ahora, ¿por qué fue lo de la esclava? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿verdad? Versículo 24, lo cual es una alegoría, dice el apóstol Pablo. O sea, es una figura, tenemos que aplicar la figura. Es una figura que está en el Antiguo Testamento y que tenemos que aplicarla. No tenemos nosotros que aplicarla porque el apóstol Pablo la va a hacer por nosotros, va a hacer la aplicación por nosotros. Y es entonces donde entendemos el significado de la alegoría. No sé a quién le va a gustar o a quién le va a enojar, pero es el apóstol Pablo hablando, así que es más importante su palabra. Pues estas mujeres son los dos pactos. Vean el significado de la alegoría. Entonces, en la alegoría, las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa un pacto y Sara representa el otro pacto. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuál es el monte Sinaí y qué pasa con el monte Sinaí?
Vean que es un pacto que proviene del monte Sinaí. ¿Cuál es el pacto que proviene del monte Sinaí? Es el pacto de la ley. Es el pacto que se llama el pacto mosaico. Es el pacto de la ley. Recuérdense que en el Sinaí permanecieron ahí mientras estaba recibiendo prácticamente toda la ley, o al menos la gran mayoría de la ley Moisés. Es entonces cuando sale. Pero fueron aproximadamente 2 años y unos cuantos meses. Estuvieron en el Sinaí y ahí fue donde Moisés recibió toda la ley. Donde pasó la situación de los levitas cuando murieron 3,000, cuando fue proclamada la ley. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley? ¿Y qué estaban haciendo los israelitas? Los israelitas estaban adorando el becerro de oro, ¿verdad? Entonces él quiebra las tablas, matan a 3,000 de los israelitas precisamente. Esa es prácticamente la conmemoración del pacto de la ley. Todo eso pasó en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Perdón, sigue hablando del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El pacto de la ley, ahora ya vamos uniendo un poquito los cabos. El pacto de la ley, o sea, el pacto de Moisés, ¿no? El pacto que se dio en el Sinaí da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Da hijos para esclavitud. ¿A qué esclavitud se referirá? La esclavitud de... ¿Sí? De la ley, no. No. La esclavitud de hacer obras, ¿no? Recuerda. Si haces estas cosas, vas a vivir. Si quebrantas alguno de estos pasajes, si quebrantas alguno de estas ordenanzas, entonces te vienen todas las maldiciones. Y hasta tenemos la lista de bendiciones y maldiciones, capítulo 28, capítulo 29 de Deuteronomio. Lista de bendiciones y maldiciones. Entonces, si hacemos todas esas cosas, vamos a vivir. Si no las hacemos, si no cumplimos, entonces moriremos. El Señor Jesucristo, tenemos que entender eso, que a eso se refiere el apóstol Pablo cuando, y está en este pasaje precisamente, si no estoy mal, en el versículo 4, que habla del Señor Jesucristo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor fue sometido bajo la ley precisamente para que cumpliera la ley. Y fue sometido bajo la ley precisamente para que Él fuera el único que lograra cumplir absolutamente a cabalidad toda la ley. ¿Por qué? Porque entonces se cumplía la promesa que verdaderamente iba a vivir para siempre. Pero el único que logró cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue sometido bajo la ley para que cumpliera la ley. No porque la ley es superior a Él. Y esto es lo que no entendieron y siguen sin entender muchos judíos, lastimosamente, y los que apoyan demasiado a los judíos, porque les dan una importancia exagerada a las cosas. El Señor Jesús, con los tiempos de su carne, sí estuvo bajo la ley porque tenía que cumplir la ley y tenía que ser el único que cumpliera la ley. De hecho, era el único que podía cumplir la ley. No había nadie más. Pero eso no quiere decir que sigue bajo la ley. Por eso nosotros no tenemos que estar bajo la ley. ¿Y tenemos que cumplir la ley? No. ¿Por qué? Porque ya la cumplimos en Cristo Jesús. Esas cosas ya pasaron. Y aquí el apóstol Pablo, y por eso les digo, la alegoría es un poquito brusca, especialmente para los que son adoradores de esa situación, porque está hablando de que la ley es esclavitud. Desde ahí ya nos está empezando a dar unos golpes fuertes. Tal vez a nosotros no nos duele tanto porque nosotros no somos judíos del tiempo del apóstol Pablo. Pero a los judíos del tiempo del apóstol Pablo, incluso los cristianos judíos, es decir, los que se habían convertido al Señor, habían recibido el Espíritu Santo, les parecía chocante, les parecía difícil, y por eso pues prácticamente el apóstol Pablo era un paria para la iglesia judío-cristiana de entonces. Lo rechazaban bastante, y es un poquito famoso la idea de que Santiago, el hermano del Señor, lo rechazaba bastante. Más que nada porque tenían conflictos en estas situaciones de la doctrina. Pero aún así se complementaban, y lo que vemos en Santiago no contradice para nada lo que habla el apóstol Pablo, son cosas diferentes, etcétera. No vamos a entrar ahí.
Pero desde ahí ya nos está hablando el apóstol Pablo un poco difícil, un poco chocante. Todos los que están bajo la ley son, ¿qué? Esclavos de la ley. Y los únicos que están bajo la ley, o los que están bajo la ley, lo único que pueden aspirar a hacer es a ser esclavos de la ley. Eso es todo. Y no existe ninguna otra cosa. Entonces así va la alegoría. Ahora, versículo 25. Quiero que vean el versículo 25 y esto es lo que estuvimos hablando al principio de la carta. Porque dice, porque Agar es el monte Sinaí y vean cómo hace ese sustantivo tan especial en Arabia. Hace una aclaración en Arabia. ¿En dónde está el monte Sinaí? El monte Sinaí está en Arabia, no está en la península del Sinaí. ¿Se recuerdan que hay una cosa que se llama península del Sinaí? Aún en nuestros tiempos se llama península del Sinaí. Y es una partecita así en donde famosamente se le indica que hay ahí está el monte Sinaí en un monte que dijeron los egipcios, pero el monte Sinaí no está en Egipto. Porque esa península del Sinaí desde siempre fue parte de Egipto. El monte Sinaí en realidad está en Arabia, cruzando la península del Sinaí, precisamente. No lo vamos a ver, pero quiero que vean que la Biblia sí nos aclara las cosas. A veces hay detalles que se nos pierden. En donde popularmente se conoce que está el monte Sinaí, ahí no está el monte Sinaí. De hecho, hasta lo tienen cercado. El ejército egipcio lo tiene bien custodiado y no ese es el monte. Ese no es el monte. Ese monte lo declaró, si no estoy mal, la esposa de Constantino. Perdón, o la mamá, si no estoy mal, la mamá de Constantino lo declaró como que ese era el monte Sinaí. Así como muchas otras cosas. Ella dijo, aquí nació Jesús, este fue el lugar alto, aquí murió Jesús, y no es cierto. Todos esos lugares no son en donde sucedieron todas las cosas, incluyendo lo del monte Sinaí. El monte Sinaí, de hecho, está en Arabia. Exacto, y se recuerdan que el apóstol nos indica en los primeros versículos, si no estoy mal, capítulo 1, capítulo 2, que él se fue a Arabia. ¿Se recuerdan? Sí. Se fue a Arabia. No lo indica. No indica para qué fue a Arabia. Pero es mi opinión que el único lugar que podía visitar era el monte Sinaí. Que si se recuerdan, cuando habían conflictos, y que conociendo muy bien el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, cuando hubo un gran conflicto, se dedicaban a buscar estos montes santos, y especialmente el más importante de todos ellos es Elías. Que se recuerdan que la situación que pasó con Elías, y cuando regresa con el rey, cuando sucede que cae fuego del cielo, consume todo el sacrificio y mata a todos los sacerdotes de Baal precisamente, entonces lo empiezan a perseguir. Elías corre desde el reino del norte, desde el Israel, mucho más arriba, cerca de Galilea, corre desde ahí hasta al monte Sinaí. Por eso se pasó tantos días corriendo. Y es en el monte Sinaí precisamente en donde el Señor se revela a Elías y le dice, no me vas a ver porque nadie me puede ver, vivir. Entonces yo te voy a esconder en la peña y después voy a quitar mi mano y me vas a ver, pero vas a ver solamente mi espalda. Y es entonces donde le entrega sus ordenanzas finales. Entonces el apóstol Pablo no lo indica claramente, pero conocía muy bien la historia, conocía muy bien el Antiguo Testamento y digo yo, un hombre así tan importante, muy probablemente, si fue a Arabia, no fue a ver la Meca, que en ese entonces no existía, obviamente, la Meca, Medina y todo eso vino mucho después. Pero, ¿a qué fue Arabia? No fue a hablar con los árabes, ¿no? ¿A qué fue Arabia? ¿Verdad? Entonces, el único lugar en donde entiendo yo que podía ir fue al monte Sinaí, ¿verdad? Pero el apóstol no lo indica, así que simplemente lo vamos a dejar siempre en una especie de misterio, ¿verdad? Y precisamente para que no, y nadie tomara, creo que es bueno que no se indicara, lo vamos a saber hasta que veamos al apóstol, pero es bueno que no se indicara para que nadie dijera, ah, ven, del Sinaí, o sea, todo esto es lo de Moisés, así que todo, tratar de unir la revelación del apóstol
con todo lo de la ley, eso hubiera sido muy malo, de muy mala manera. Y muy probablemente esa es la razón también por la cual el Señor ha escondido esta situación del Sinaí. Y en realidad nadie va a visitar el verdadero Sinaí. Y no está cubierto, no está cercado ni ninguna cosa. Pero de hecho en las fotos satelitales sí lo pueden ver, sí se puede ver. Bien. Ese es un paréntesis, ¿verdad? Con respecto a todo esto de la alegoría. Ahora, estamos el 25, ¿verdad? Sí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. ¿De qué está hablando?